Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno, ex asambleísta. Bueno, su voz es importante para que nos ilustre luego de las elecciones presidenciales. Lo escuchamos el domingo en la noche. Ahora queremos que nos profundice, partiendo de un hecho, ¿por qué no quieren reconocer y hablar de fraude esto? Buen día. Buenos días, Miguel, buenos días con todos los distinguidos oyentes, seguidores de Radio Democracia, porque carecen de talante democrático. Conceptualmente ellos profesan un autoritarismo brutal, por así decir. Como no me cansaré de repetir, la democracia no funciona solamente cuando uno gana. Debemos comprender que estamos todos juntos en esto. Me parece una pésima actitud el no reconocer, el no conceder lo que se denomina democráticamente hablando la victoria, en este caso el oponente del candidato presidente ahora reelecto. Eso genera desconfianza, incertidumbre e inclusive, creo yo, desgano en sus propias huestes, que lo que desean es que el país salga adelante, y esa es la vida básicamente política. Yo no termino de comprender, hace 1 año y medio en la elección pasada, la diferencia fue mucho menor por parte de Daniel Noboa a la señora González, y sin embargo reconocieron el triunfo. Y lo peor es que el señor que se encuentra prófugo, sentenciado, anda queriendo enlodar, manchar el proceso, como no pueden justificar el supuesto fraude, la irregularidad. Ahora dicen que se hizo en la mesa, ya no es un tema de actas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que hubo decenas de miles de miembros de las juntas receptoras del voto que se confabularon para hacer un entramado. No, señores, aquí tenemos que ser claros. El país está primero, ha habido un triunfo claro, amplio, que hay que reconocerlo. El pueblo le ha dado un voto de confianza al presidente, no un cheque en blanco. Señores, viremos la página, veamos en los temas que estamos de acuerdo, trabajemos en conjunto, y cuando haya diferencias, porque la habrán, yo las tengo, señoras, procesémoslas con altura. El país requiere también un gobierno que ya en su primera etapa ha pagado alguna de sus novatadas, que rectifique también, que respete el Estado de Derecho, y fundamentalmente una oposición que no sea de obstrucción, peor de destrucción, y jamás lo que el correísmo ha intentado en los últimos gobiernos, una oposición de sedición, de querer derrocar al que les ganó, porque solo ellos pueden estar en el poder. Bueno, eso hicieron con Guillermo Lasso, ¿no? A Lenín Moreno también hicieron la bien posible también. Una cosa es oponerse, la oposición es válida, tiene que haber un contrapeso del poder, control de la acción de gobierno, pero tratar de ir hacia la anarquía, a desconocer el régimen constituido, a los derrocamientos, a los golpes, todo esto para generar caos que favorezca el plan primordial que tienen, que es el de la impunidad, eso no es dable, no es justo y no le conviene al país. Doctor Henry Cucalón, ¿cómo entender cómo luego de esta amplia ventaja de 11 puntos, más de 1.200.000 votos, no tuvieron 45.000 delegados calificados por el CNE, la Revolución Ciudadana? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, habría que preguntarles. Ahí hay un ex candidato presidencial que manifestó que se iba a hacer cargo del control electoral, y por favor, creo que deberían hacerle cargo de muchas cosas más, porque fue uno de los motivos de la derrota, porque más allá de los estrategias de campaña, de la candidatura del presidente, y de los aciertos, y del músculo del gobierno, y del territorio, y todas esas estrategias en las cuales yo no soy muy entendido, como candidato, recuerde que no fui elegido en las elecciones anteriores. Aquí hubo un peso también de un cúmulo de errores pocas veces vistos juntos que cometió la candidatura del correísmo. Muchos más que los errores cometidos en el 21 y en el 23. Y eso obviamente la candidatura del presidente se aprovechó, y la ciudadanía constató que la otra opción en democracia era mejor. Tanto es así, yo puedo hablar por caso personal, yo que me enfrenté democráticamente al ahora candidato presidente reelegido,
y que no estoy de acuerdo en alguna de las cosas que han pasado en el gobierno, yo públicamente manifesté que no podía votar por el correísmo y que por tanto mi opción tenía que ser la otra y que esperaba obviamente rectificaciones y todo lo demás. Yo tuve que tomar una posición como me corresponde. Yo no soy un hombre exento de errores, obvio los tengo, pero yo tengo que tomar una decisión, una posición. A tal nivel llegó las personas que tenían como plan de gobierno la impunidad, el pensar que Maduro es una democracia, los que querían jugar con la confianza de los ecuatorianos, los que promovían los ecuadólares, los que en su ejercicio gubernamental tuvieron a la corrupción y a la persecución de forma sistemática, que un conglomerado de ciudadanos, sin necesariamente estar de acuerdo con todo lo que ha hecho el gobierno, optaron por votar por él. Usted ha citado, asustó el tema dolarización, ecuadólares, dolarización a la ecuatoriana. El caso de reconocer a un dictador como Nicolás Maduro, e incluso otro, hablaron los últimos días, la creación de comités de gestiones de paz. Es que nos tomaremos toda la mañana la sarta de sandeces que dijeron, el tema de los gestores de paz, que lo que hizo fue recordarnos a los patifusiles, ya cuando un ministro de defensa ahí enseñaba una donación de unos fusiles que nadie sabe dónde diablos fueron a parar, entre otras cosas, cuando sabemos que esos son milicias para defender no a la gente de los delincuentes, sino un proyecto político, son soplones organizados. Por favor, y si usted le suma que por ahí un trasnochado de quinta categoría habló de ley de comunicación, de volver a la ley Mordaza, entonces, y seguimos sumando, o también la confirmación, porque yo siempre lo supe, lo he criticado, he luchado sobre ese tema, por eso he promovido la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ya la constatación de que hasta los cuadros supuestamente intelectuales que tiene el correísmo, lo que se han dedicado a hacer es de secuaces del expresidente sentenciado para mangonear el Consejo de Participación, para ver cómo meten a sus fichas, para ver todos consagran el tema de la impunidad. O sea, ya lo que ya se sabía, porque ahí no hay ninguna ciencia, lo único que hubo fue una confirmación, y la confirmación de lo que son se dio en plena campaña. Si ahora vemos inclusive que el señor Maduro, el dictador Maduro, dictadorzuelo de quinta categoría, habla de fraude en el Ecuador, yo le hago la reflexión, don Mario, Miguel, y después se preguntan qué fue lo que pasó. Ahí están las cosas que hicieron que un conglomerado de ciudadanos, no necesariamente adeptos al presidente Noboa, hayan votado por él. Ahí están los insumos por los cuales tomaron esa decisión. Ahora, si se habla de presuntas irregularidades, la ley ampara para que presenten apelaciones, recursos horizontales, lo que se llama. Bueno, ¿por qué no lo hacen y prueban? Justamente porque hay mucho farol de por medio, como se dice en el barrio. Tanto es así que hasta otras autoridades electas de ese grupo político les tomó por sorpresa lo que se dijo en la noche, que fue inconsulta. Creo que eso es lo que ha manifestado el alcalde de la ciudad capital. Todo el mundo tiene derecho a reclamar y de impugnar, pero hay un procedimiento. Eso de que no estoy de acuerdo y ábranme todas las urnas y recontemos todos los votos, eso no existe, señores. Hay que tomar las cosas con seriedad. Los problemas del país están ahí latentes. El crimen organizado, el narcotráfico, la inseguridad, el tema económico está ahí para que estemos perdiendo el tiempo en este tipo de circunstancias con distractores que nada le convienen al país. Si mañana tienen un problema, algún acta específica, ya no solamente de inconsistencia, pues hay todo un proceso para impugnar, plazos, señalamientos, porque vivimos en un estado de derecho. Aquí esto no es una horda primitiva que todo el mundo puede hacer lo que le venga en gana y tratar de mancillar, enlodar este proceso, cuando lo que necesitamos es virar la página, trabajar en conjunto, ponernos de acuerdo, y cuando no lo hagamos, decir por qué, manifestar nuestra posición y seguir adelante. Ahora, luego de este episodio que se ventilará en la función electoral, ¿cuáles cree usted que son los grandes desafíos que tiene el país? Porque ahora, muchos dicen, se respira mejor luego del domingo, los resultados. Ahora, los temas prioritarios que están allí. Mire, el que debe conllevar un acuerdo básico, fundamental, el tema relacionado con la seguridad. Sí, señores, seguridad ciudadana,
combate al crimen organizado, infiltración del narcotráfico en la institucionalidad del país, que fue lo que reveló y graficó la sentencia del caso Metástasis. Contra eso tenemos que luchar en conjunto, una sola posición, un solo puño, una política de Estado. En otros temas no nos pondremos de acuerdo, en ese es básico. 2, en el tema de la economía, hay que seguir insistiendo. Ahora hay mayor tranquilidad. El riesgo país ha bajado. Qué bueno por nosotros los ecuatorianos. Tenemos que insistir en temas de reactivación económica de la mano del sector privado, con un Estado que ayude, que no obstaculice. Necesitamos esos recursos. Ahora que ya no estamos en campaña y que se tomaron algunas decisiones que en el fondo creo que eran correctas, pero que no fueron con el timing adecuado y lo mejor con falta también de transparencia. Señores, por ahí una de las cosas que hizo que yo tomo una decisión de insistir y votar en segunda vuelta por el actual mandatario es que los otros tenían como lema y de acuerdo, no explotación petrolera, no explotación minera, y yo le hago la pregunta, y si no exploto, ¿de dónde saco los recursos para atender las necesidades de un pueblo pobre como el ecuatoriano? Y además bajar el IVA. Bajar el IVA, pero aumentan los petitorios, aumenta el listado de deseos permanentes que se le hace al Estado. Los que critican al Estado pero le piden que todo el Estado haga esto. No, señores, hay que ser serios. Hay que ser racionales, hay que ser sensatos. Con los intereses de los ecuatorianos no se puede jugar. Ya la campaña terminó. Entonces, seguir pues en un proceso de búsqueda de recursos, de concesiones, de entender el cambio del modelo estatal, en el tema de reactivación económica de la mano del sector privado. Señores, hay que insistir en el tema de la reactivación laboral, del tema de un arcaico y caduco código de trabajo, que quien más desfavorece es a los mismos trabajadores, en aras de unas ideas ya absolutamente anquilosadas, propias de los primeros años del siglo pasado, donde fue nuestro código laboral. Para mí eso es importante. Y también, así como hemos hablado de seguridad y de economía, que hay que apoyar al gobierno en estas iniciativas y pedir rectificaciones donde se equivoque, también hay un tema importante, reforma política. Debemos ir hacia los cambios a la Constitución y hay que analizarlo, debatir como sociedad si la fórmula más adecuada, porque lo peor es el status quo, pues no hacer nada. No, señores, y peor con esa Constitución de Montecristi, que fue la ideologización de un proyecto político puesto en una carta magna, lo cual es terrible, lo cual es un error. Si la mejor manera es con un conjunto de reformas parciales, de fondo, eliminación del Consejo, el tema del Consejo de la Judicatura, el tema de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, entre otros, porque ahí es donde está el tema, en el carácter orgánico de la Constitución, no tanto en la primera parte, que era dogmática, la de los derechos. O si la alternativa es lo que dijo el presidente, que no sé si lo dijo solamente por un tema de campaña de segunda vuelta, o lo ha dicho el ministro del gobierno, o una constituyente. Yo no le temo a los cambios. Yo no estoy en contra de los cambios, yo ni siquiera estoy en contra de una constituyente. Hay temas que hay que analizar, mucha gente con criterio habla que a lo mejor un proceso constituyente con varias elecciones, convocatoria, consulta, elección de constituyente y referéndum aprobatorio, puede ser muchas elecciones cuando lo que más se necesita en la economía es un poco de certidumbre. Pero en todo caso, es un tema a debatir, yo estoy totalmente abierto y por eso lo digo. Uno de los temas fundamentales es el tema de la reforma política. Tenemos que aprovechar en este sentido que hay ya una mayor claridad y consenso sobre los cambios que queremos de esta visión de país, porque uno no puede ir a un proceso de cambio constitucional o de constituyente solo porque no me gusta o va a cambiar un artículo. No, esto es un tema de fondo, esto es un tema de contraste, de visiones, de cuál es el modelo de país que yo quiero, que no puede ser, insisto, poner un plan de gobierno, el de la derecha o el de la izquierda, consagrarlo en una constitución. Así no se trabajan las constituciones. Así que en eso vamos a trabajar y hay que colaborar, ¿no? Ahora, una asamblea constituyente, como ha planteado el presidente, mientras tanto, la relación con la Asamblea Nacional, ¿cómo debiera darse gobernabilidad? Mire, el primer acto de gobernabilidad que merece el país es que un sector político acepte totalmente que ha sido derrotado en las urnas el día domingo. Ese es el primer acto de gobernabilidad hoy, ¿ya? Para tener una sola posición de país, para no manchar
el proceso electoral y generar sesgos de desconfianza. Segundo, la ciudadanía, guste o no, votó mayoritariamente por dos tendencias. No quiero decir todavía dos partidos políticos porque falta demasiado para eso. Por dos tendencias. Eso no es lo que querían los politólogos y los analistas, que en vez de muchísimos partidos minoritarios haya dos grandes tendencias, pues ya están. El gobierno, al haber ganado el candidato, presidente ahora reelecto, tiene mayores posibilidades, y me parece correcto, de lograr una mayoría absoluta. De hecho, han venido anunciando una serie de incorporaciones de asambleístas, y también, y me parece razonable, que en aras de temas, no solamente por personas, en temas, porque el tema no es con quién se vota, sino para qué se vota, haya alianzas puntuales, acuerdos puntuales en temas de seguridad, en temas de economía y reforma política, con legisladores de otros movimientos para lograr una mayoría, no solamente para conformar las autoridades el 14 de mayo, sino para tener esta agenda mínima que estamos conversando, que es tan necesaria para el país, que es tan importante y que es lo que la gente reclama. Creo que es positivo, y al ritmo que van las cosas considero que el gobierno la va a conseguir, el oficialismo la va a conseguir aquí hasta el 14 de mayo. ¿Y reformas constitucionales? En base, ojo, a los temas. ¿Por qué viene la desconfianza de los ciudadanos? ¿Por qué viene la crítica y la rabia hasta cierto punto de los ciudadanos? Que cuando han llegado a acuerdos en los últimos años agrupaciones políticas, no dicen de qué es, cuando todos sabemos que es para repartirse y ponerlo a los Wilban Teranes en la judicatura, o para poner otros vocales en la judicatura, o para tomarse la justicia, o para ver a quién ponen de fiscal, para ver cómo le tapan. Claro. O buscar impunidad para sacar de la cárcel a condenados. Eso es lo malo, pero si agrupaciones políticas que tienen algunas coincidencias y algunas diferencias se ponen de acuerdo en algo, lo dicen frontalmente a los ecuatorianos, llega a un acuerdo, me parece lo más lógico del mundo. Lo otro es la trastienda que hicieron algunos grupos políticos para tomarse la justicia, para poner a sus secuaces en el Consejo de Participación, para secuestrar al Estado como tal, y decían, esta boca no es mía. No, son unos dirigentes comunitarios que están ahí, como todo el mundo sabía que les daban órdenes. Esa es una de las pruebas que hay en el caso Ligado, que ya se sabía, esa es la prueba fehaciente, digamos, la pistola humeante, como se denomina popularmente. En los temas de fondo de cambio constitucional, señores, el tema del Consejo de Participación, eso es vital. Ya no cabe discusión alguna. ¿Y eso a través de constituyentes? Según la Corte Constitucional en su dictamen, y ya lo tratamos de hacer en el año 2021 y perdimos en la Asamblea, su desaparición o eliminación puede ser por reforma parcial, es decir, con la mayoría de los integrantes de la Asamblea y que se apruebe un referéndum. ¿No hay necesidad de los 2/3? Es mayoría absoluta de la Asamblea y referéndum popular, la ciudadanía. Si es quitarle funciones, limitar funciones y quitarle por lo único que se ha hecho conocido, que es por andar titireteando ahí a los organismos de control y no por luchar contra la corrupción, que es la génesis del Consejo, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, es una enmienda, como se intentó hacer en el año 2023, pero ya sabemos cómo estaban coaligados para no solamente no quitarles esa facultad que le encantaba a los dueños de los partidos políticos, sino tratar de conspirar contra el gobierno que lo convocó, por así decir. Entonces, se puede hacer de dos maneras, y claro, y si vamos a una constituyente, donde se va a ver una visión sobre el tema, pues por supuesto, quien puede lo más, puede lo menos. Pero la Asamblea Nacional pudiera ser el camino inicial, puede ser. El otro va a tomar un tiempo. Yo creo que en estos momentos, hasta llegar al 14 de mayo, la instalación de la Asamblea, y 24 de mayo, el nuevo mandato del presidente de la República, es el momento idóneo para debatir. Creo que hay ya un criterio fuerte de que debemos ir a los cambios. Eso es bueno, yo estoy en esa línea. ¿Cómo vamos a implementar los cambios? Si es por reforma parcial o si es por constituyente, es lo que se tiene que definir con la ciudadanía. Y tanto más el gobierno, que ha recibido un apoyo, que ha recibido un voto de respaldo, que lidere de una u otra manera, porque el presidente tiene, recordemos, la iniciativa, según el artículo 444 de la Constitución, para poder hacerlo. Pero insisto, esto debe ser bien planeado. No es solamente por una coyuntura electoral, solamente porque no me gustan un artículo aquí, un artículo por acá, o inclusive si vamos a una constituyente, nada de notables, no, por si acaso, esa figura no existe. Están perdidos en algunas décadas del siglo XX, ya el corporativismo tampoco existe, tampoco existen constituyentes a dedo, ni notables
ni constituyentes a dedo. Si nos vamos a esa figura, que no hay que descartarla de la constituyente, todo elegido por voto popular. ¿Cómo? A través del estatuto que tiene que expedir el presidente, que debe ser calificado por la Corte Constitucional. Ahora, esto hay tiempo, como usted ha señalado, doctor Cucalón, es decir, llegar al 24 de mayo, el día de la posesión, para el periodo de 4 años, ya con todo madurado para procesar. Pero por supuesto, con diálogos, con debates, con propuestas, con ideas. Señores, nosotros somos una sociedad que tenemos que aprender a debatir, y los políticos a cumplir lo que la sociedad ha debatido, no a sorprender a la ciudadanía con temas que los políticos no lo han puesto sobre el tapete. Hasta por transparencia se debe hacer. Así que hay que, insisto, aprovechar la oportunidad. Inclusive hubo varios temas que han salido sobre el tema de la campaña que se definieron mucho en la segunda vuelta. En la primera vuelta yo tuve inclusive un plan de gobierno. Pienso que estaba muy bien estructurado, muy bien elaborado. Pero en esta segunda vuelta todo se puso mucho más fácil. Hay gente que piensa en ecuadólares, pues señores, eso no se puede. Lo que era una prohibición legal, hay que hacer una prohibición constitucional. No pueden existir préstamos ni emisiones inorgánicas de dólares al gobierno bajo ningún concepto, más tomando en cuenta que esa plata no es del Estado. Esa plata es de los ciudadanos. La plata que está en la Reserva Internacional le pertenece a los ciudadanos que están, esa plata por encaje, en el Banco Central del Ecuador. Hay que debatir también los modelos del tema de la justicia, en los modelos de ordenamientos territoriales, por poner un ejemplo, temas de competencias. Hay muchos temas importantes que venimos de una campaña electoral que se pueden cristalizar. Muchos temas importantes. Quitarle el carácter de estatista que tiene la Constitución. Y esto no quiere decir que necesariamente se vaya a un régimen privatizador. No. El error es poner un plan de gobierno como marco constitucional que lo hace rígido y que impide a un gobernante poder plasmar sus ideas que el pueblo vota cada 4 años. ¿Por qué debe haber esa denominación de sectores estratégicos en el tema de la economía, cuando lo estratégico para un Estado es la protección social, la seguridad, la educación y la salud? Eso es lo primordial, no un Estado empresario que se ponga a competir con los privados y asfixiarlo. Claro, eso no tiene que estar. Fue la novelería de Montecristi. No, ahora bien, si mañana gana un modelo que cree eso, la Constitución no debe ni prohibírselo ni permitírselo, señores. Veamos el derecho constitucional comparado. Los dogmas y las taras que hubo en Montecristi no pueden ser reeditadas. Y aprovecho para decir algo, porque ahora van a salir muchos analistas, etcétera, a conversar sobre el tema. Yo soy político, yo digo las cosas como son y tengo formación como abogado. La misma Corte Constitucional ha señalado en dictámenes que va a ser una constituyente, si es que vamos a eso, de poderes limitados, no de poderes omnímodos. Ya esa mamarrachada de andar pidiendo amnistías, mandatos constituyentes, que vas designando autoridades, que ratificas a fulano y a mengano, eso no existe. Y es más, para alegría... Así liberaron a violadores en Montecristi. Para alegría o decepción de muchos o algunos, por si acaso la Asamblea sigue subsistiendo, ¿no? Es en paralelo. Por eso es importante primero ir a una concientización ciudadana de qué significa todo esto. No es como el modelo del 2007 que cae la Asamblea Nacional. No, subsiste, porque ese es por 4 años y este es por periodo limitado. Ahora bien, la clase política, los triunfadores, tienen los cuadros necesarios para las listas de los que serán los constituyentes, aparte que sus cuadros principales están en una asamblea que recién va a estar por instalarse. Todos estos temas, señores, cuando uno los trata con sensatez, con racionalidad, son los que deben ponerse encima de la mesa, ¿no? Claro, hay que recurrir a los que conocen. Bueno, hay que recurrir a los que conocen, pero también tienen que ser votados. Y no solo por el partido. Porque si fuera por conocer, yo hubiera sido elegido, pero el hecho cierto fue que perdí. Y así es la democracia, no hay problema. Bueno, un tema final por ahora, y las reformas parciales a la Constitución, como el artículo 5 que está parqueado ahí en la Asamblea Nacional. Tiene que ser reactivado. O el 110, hay que quitarle ese blindaje de la cooperación internacional de carácter militar, pero por supuesto, lo dije aquí en estos micrófonos, yo estoy totalmente de acuerdo que no haya ningún límite alguno al tema de la cooperación, que no necesariamente, no hay que limitarlo, no necesariamente va a terminar en una base militar. Ya conocemos lo que pasa ahorita. Estados Unidos no quiere tener ni siquiera en Europa cosas en la OTAN. No, el tema es estar abiertos
tampoco se puede ideologizar ese tema. Tenemos que tener la apertura, convenio de cooperación conjunta de instalaciones militares, como fue lo que sucedió en la base de Manta, base ecuatoriana, siempre fue ecuatoriana, perteneciente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y hubo un convenio de cooperación para utilización de instalaciones con los norteamericanos, como lo tienen muchísimos países del mundo. En la lucha específica contra los narcóticos. Con el narcotráfico, y en eso, que me parece que está bien, que hay que reformar, que hay que apoyar, que hay que continuar con ese tema adelante, proseguir y profundizar las buenas relaciones que hemos tenido con nuestro mayor socio comercial y de cooperación en materia de seguridad, que es Estados Unidos, comenzado por el presidente Lenín Moreno, continuado y reforzado por el presidente Guillermo Lasso, y también reforzado, y qué bien, por parte del presidente Daniel Noboa. Esas son las cosas que son de Estado, que hay que apoyarlas y que hay que continuar. Bien, al doctor Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, ex candidato presidencial, ex asambleísta, muchas gracias, como siempre, su aporte aquí en este momento, luego de los resultados de las elecciones presidenciales. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo, Miguel, y a todos los oyentes. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero